El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Evangelio de hoy con el Padre Eudis Medina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repita conmigo: Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos orar e interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión del Evangelio del día de hoy, domingo, quinto domingo de Cuaresma, y la liturgia nos presenta este bello Evangelio de San Juan, un evangelio que habla sobre la misericordia del Señor. Y la misericordia del Señor de este evangelio nos presenta varias facetas. La primera, dice que en aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos. Retirarse al monte en la expresión del evangelio significa sacar tiempo para la oración, sacar tiempo para estar con el Señor. Por eso, queridos hermanos, la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿qué tiempo estamos sacando nosotros para Dios? ¿Qué tiempo estamos sacando nosotros para el Señor? Fíjense cómo Jesús nos enseña. Jesús no nos pide nada sin antes enseñárnoslo con su vida y con su testimonio. Jesús dice: en aquel tiempo se retiró al monte de los olivos. Es decir, se fue a orar, se fue a estar en contacto con el Padre. Por eso es importante que nosotros, en las situaciones de nuestra vida, siempre tengamos tiempo para la oración. Una oración personal, una oración de encuentro realmente con el Maestro, una oración de encuentro con el Señor. Dice el Evangelio: al amanecer se presentó de nuevo en el templo. ¿Qué significa que al amanecer se haya presentado de nuevo en el templo? Que posiblemente Jesús pasó la noche en oración. Pasó la noche en esa oración de unión con el Padre. ¿Qué ejemplo nos da Jesús, no?
¿Cuántas veces nosotros comenzamos una oración y a los 2 minutos ya estamos aburridos? ¿Cuántas veces comenzamos la oración y nos da hambre, nos da sueño? Comenzamos a pensar en las cosas que tenemos que hacer o en lo que pude hacer y no lo hice. O sea, ¿cuántas veces nosotros desviamos nuestro pensamiento y nos desviamos de la oración realmente? No nos centramos en la oración. Fíjense cómo el Señor nos enseña al amanecer, al día siguiente, es decir, pasó la noche en oración. Jesús no se retira al monte de los olivos para ir a dormir mejor, no. Jesús se retira al monte de los olivos para orar. ¿Sí? Se va a orar, se va a conectarse con Dios. Y para conectarse con Dios, fíjense cómo Jesús nos enseña. Lo primero que tenemos que hacer es alejarnos del ruido del mundo, de las cosas del mundo. Jesús pudo haber sabiamente orado en su casa o en el templo, pero no lo hace, se retira a un lugar solitario para poder orar, para poder estar en oración con el Padre. Por eso, queridos hermanos, la primera enseñanza del Evangelio del día de hoy es que nosotros debemos, a ejemplo de Jesús, sacar tiempo para la oración. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo dedicamos a orar? La segunda idea la encontramos en el mismo Evangelio cuando el evangelista nos dice: los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio. Bien, los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos son aquellas personas falsas, hipócritas, mentirosas, aquella gente que vive de la mera apariencia o aquellos que viven del qué dirán. Aquellos que viven juzgando a los demás, que creen que los demás son unos pecadores y ellos son una santidad pura. Esos son los fariseos, esos son los escribas. Fíjense, dice, los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio. Cuidado, y esos fariseos y esos escribas no se habían acostado antes con esa misma mujer. Pero como no lo sorprendieron a ellos, sino que la sorprendieron a ella con otro tipo de persona, entonces ahí sí, vamos a apedrearla, porque la ley llevaba a eso, a apedrear a aquellas mujeres que eran sorprendidas en adulterio. La llevan y la colocan en medio, es decir, la llevan delante de Jesús, para que Jesús pueda también, como buen judío, apedrearla, porque la ley lo decía. Una mujer que era encontrada en adulterio había que apedrearla. Es decir, ese era el castigo por infringir la ley. Entonces, fíjense, la llevan ante Jesús. La pregunta que le hacen los fariseos a Jesús es una pregunta primero comprometedora. Dependiendo de la respuesta de Jesús, viene la acción del pueblo. Viene la acción de los fariseos, viene la acción de los escribas. ¿Cuántas veces nosotros no realizamos preguntas así como llena de veneno muchas veces para las personas, ¿no? Unas preguntas que muchas veces en vez de ayudar lo que hacen es herir, o lo que quieren hacer es escarbar más de lo normal. ¿Cuántas veces preguntamos sarcásticamente? ¿Para qué? Para saber y dar a entender que esa persona está cometiendo un delito, que esa persona tiene un pecado, que esa persona está cometiendo un error. Eso que hacen esas preguntas sarcásticas, eso que hacen esas preguntas llenas de veneno, son los fariseos, son los escribas, son los hipócritas. Y recuerden cómo el Señor llama a los fariseos. A mí me encanta cuando Jesús llama a los fariseos raza de víboras, sepulcro blanqueados. Así los llama el maestro, mentirosos los llama el maestro. ¿Por qué? Porque Jesús sabe muy bien quién es un fariseo. Ahora la pregunta es, ¿nosotros somos fariseos o somos realmente misericordiosos como el Señor es misericordioso? Y recuerden, el fariseísmo es lo que viene de una vaca apariencia, ¿no? Y cuidado, hay muchos cristianos que vivimos de la vana apariencia simplemente de decir que somos buenos, que somos misericordiosos, pero lo que hacemos es juzgar y condenar a las demás personas. Por eso hoy el Señor, ante esta pregunta comprometedora de los fariseos, una pregunta que para los fariseos es importante porque es la manera de poder acusar al Señor, de poder condenarlo, porque estaban buscando la manera, la forma de condenarlo, de sacarlo del camino y no habían podido, no la habían encontrado. Encuentran a una mujer en adulterio, la llevan ante Jesús
para que Jesús caiga en la trampa que ellos le están tendiendo. ¿Cuántas veces le tendemos trampas a nuestros hermanos, a aquellos que llamamos nuestros amigos? Nosotros no somos verdaderos amigos cuando le tendemos trampa a la demás persona. No podemos llamar hermano cuando nosotros estamos para colocarle el pie a la otra persona, tropiece y caiga. Si nosotros no somos capaces de ayudar a levantar a la otra persona, si nosotros no somos capaces de ayudar a salir a la otra persona del error, no somos buenos cristianos, somos falsos cristianos, somos fariseos hipócritas. Por eso la pregunta de estos fariseos es comprometedora. Pero Jesús, ante la pregunta, ¿no? Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué dices? Jesús pudo haber dado una respuesta, pero Jesús lo primero que nos enseña es que se inclinó al suelo, se puso a escribir, no le dio importancia a lo que pensaban, a lo que decían los fariseos. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos por ahí un rumor y le damos tanta importancia que a veces lo escuchamos hasta mal y lo incrementamos y lo convertimos en un chisme? Jesús lo primero que nos enseña, aparte de que tenemos que orar, es que no debemos darle importancia a lo que piensen ni a lo que digan los demás. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Dice la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 8, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Todos somos pecadores. Jesús conoce nuestra vida, Jesús conoce nuestras intenciones, Jesús sabe quiénes somos cada uno de nosotros. Jesús sabía quiénes eran esos que estaban llevando a esta pobre mujer delante de él para que él la apedreara. Por eso él se pone a escribir en el suelo. Jesús les da una oportunidad a ellos como para que se arrepientan, para que se vayan, para que dejen las cosas tranquilas como están. Pero los fariseos siguen hurgando en la llaga, en la herida. Siguen metiendo el dedo en la herida. ¿Para qué? Para poder ahondar más esa herida. Y por eso ellos les insistían en preguntarle, ¿qué opinas? ¿Qué debemos hacer? Por eso el Señor se coloca de pie. Dice, se incorporó. Cuando dice la palabra que Cristo se incorporó, es decir, que Cristo tomó ese asunto, le dio importancia y ahora les va a dar una respuesta que va a dejar a estos fariseos con los trastes hechos, llamémoslo de esa manera. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Dice, el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Jesús ahora quiere ahondar en la herida de los fariseos. Jesús se va directamente a la miseria que tiene cada fariseo. Jesús va a la vida de cada fariseo y se mete en la conciencia, en el corazón, conociéndolos, y les hace ver que ellos son mucho más pecadores que esa mujer adúltera. Primero porque los fariseos y los escribas no sabían por qué esta mujer había caído en el adulterio. Recuerden que para la ley judía, recuerden que para el pueblo de Israel una mujer no tenía valor. Y esta gente no sabía por qué esta mujer estaba haciendo eso. Primera cosa importante. Segunda, Jesús les hace saber que ellos también son unos pecadores. Primero, porque se están metiendo en la vida de las demás personas, como si ellos fueran dioses para juzgarlos, para condenarlos. Por eso el Señor les hace ver a ellos que también son unos pecadores. Por eso dice, el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Les dio una respuesta, se desentendió de lo que ellos estaban pensando y se puso de nuevo a escribir en el suelo, a hacer lo que estaba haciendo. Fíjense cómo el Señor nos enseña. Nos llega un rumor, nos llega un chisme, llamémoslo de esa manera. Si nosotros le damos importancia, caemos en pecado. Pero si nosotros no le damos importancia, no caemos en pecado. Primero, porque esa persona que está llevando ese chisme también está en pecado, porque está alargando más el cuento, porque se está involucrando en lo que a esa persona no le interesa. ¿Cuántos cristianos actuamos de la misma manera? ¿Cuántos cristianos nos metemos en chisme y caemos en problemas, en dificultades sin ninguna necesidad? Simplemente porque nos dejamos llevar por ese pecado, ¿sí? De la curiosidad,
de estar metido en la vida de los demás, porque hay gente que tiene una vida pero tan aburrida, que viven metida en la vida de las demás personas para poder encontrarle sentido a la suya. ¿Por qué? Porque tienen una vida aburrida. Por eso el Señor les hace ver a estos que también son unos pecadores. Y dice la palabra de Dios: y al oírlo, los fariseos y los escribas se fueron escabullendo, como quien dice: uy, nos dio duro el Señor, vámonos. Y comenzaron a irse, y dice la palabra de Dios, y comenzaron a irse primero los más viejos, los de más avanzada edad, porque ellos sabían que también tenían más pecados que los jóvenes. Porque los jóvenes los estaban siguiendo a ellos estaban enseñando a la nueva generación que hay que estar en el chisme, que hay que estar metido en la vida de las más personas, que hay que juzgar, que hay que condenar. Y ellos, los viejos, se dan cuenta que habían cometido un error, que estaban en el pecado y que estaban induciendo a los demás al pecado. Son los primeros que se van. Y así pasa cuando hay un problema, ¿sí? Cuando usted se pone a prestarle atención a un chisme, el que dijo el chisme en primer lugar se escabulle, se va y queda usted con el problema. Queda usted metido en un problemón simplemente por estar prestando atención a las cosas que a usted no le inconvienen, a las cosas que no son de su inconveniencia. Por eso dice la palabra de Dios: los viejos fueron los primeros que se fueron. Y así sucesivamente, después los demás poco a poco se fueron escabullendo, se fueron yendo. Quedó solo la mujer y Jesús. Y aquí viene el acto de la misericordia de Dios. Aquel que pudo condenar a la mujer no la condenó. Por eso, querido hermano, cuando alguien venga a condenarte a ti por tu pecado o por tu miseria, porque cree que tiene el poder para hacerlo, porque cree que tiene la autoridad para juzgarte, no le preste atención. ¿Por qué? Porque aquel que puede condenarte, que se llama Dios, jamás lo va a hacer. Jesús, como buen judío, debía apedrear a esta mujer adúltera, pero no lo hizo, sino que simplemente la llenó de misericordia. Es más, dice la palabra de Dios: Jesús se incorporó y le preguntó: ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella contestó: ninguno, Señor. Y viene la respuesta misericordiosa de Jesús. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Fíjense cómo el Señor no la condenó, porque Jesús conocía su mente, conocía su corazón, conocía su historia, conocía su vida. Y Jesús sabía claramente por qué esa mujer estaba en ese pecado del adulterio. ¿Por qué esa mujer estaba realizando ese pecado del adulterio? Y no ser con eso, Jesús no dejó que el pecado le ganara, sino que la misericordia la arropara totalmente. Por eso, queridos hermanos, cuando alguien venga a condenarte y a juzgarte, no le preste atención, porque aquel que puede hacer lo que se llama Jesús, Él jamás te va a condenar, Él jamás te va a juzgar. Jesús siempre va a apelar a la misericordia y va a buscar una y mil maneras para poder salvarte, porque Jesús no quiere la muerte del pecador, la muerte eterna, sino que viva y viva para siempre. Y Jesús siempre nos va a prestar una oportunidad para que nosotros podamos salvar nuestra vida. Y ahora, después de la misericordia del Señor, viene la recomendación de Jesús. ¿Cuál es la recomendación del Señor? Le dijo: anda, vete tranquila y en adelante no peques más. Le recomienda, ¿sí?, que no peque más. Es una recomendación. Jesús sabía y Jesús estaba claro que nosotros, como seres humanos, siempre vamos a cometer pecado, porque somos seres humanos con una naturaleza pecadora, cometemos pecados. Jesús lo sabe y Jesús siempre va a estar dispuesto a darnos de su misericordia. Le dijo a la mujer, le recomendó: anda y en adelante no peques más. No sabemos si esa mujer volvió a caer o no volvió a caer en el pecado. Simplemente sabemos que Jesús le perdonó, Jesús la llenó de misericordia y le recomendó que no pecara más. Jesús da la recomendación. Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo siempre debemos saber que ante nuestras debilidades, ante nuestros pecados, ante nuestras miserias, siempre vamos a encontrar un Dios no condenador, un Dios misericordioso. Pero si nosotros escuchamos las voces del mundo, siempre vamos a encontrar personas condenadoras, personas que tienen un látigo en la lengua para juzgar, para condenar, para castigar
a las personas por sus pecados, pero no se dan cuenta de su miseria. Por eso el Señor sabiamente dice, ¿no? Antes de sacudirle la paja del ojo de tu hermano, primero revisa la viga que hay en el tuyo. Fíjense cómo Jesús compara, ¿no? La paja del ojo de tu hermano es el pecado más pequeño. La viga que está en tu ojo es un pecado mucho más grande, porque una paja y una viga tienen diferencias abismales. Una paja es pequeña, una viga es grande. Nuestro pecado es muchas veces más grande que el pecado de la otra persona, a quienes nosotros muchas veces condenamos y juzgamos. Que la gracia, que la bondad y que la misericordia de Dios nos acompañe cada día de nuestra vida. Recuerden, recomendación: no juzgues, no condenes, porque como dice el Señor en su palabra, con la vara que midas, serás medido. Jesús midió a estos fariseos con el mismo pecado. Es decir, ustedes están condenando, ustedes también se van a condenar porque son unos pecadores. Queridos hermanos, no condenemos, no juzguemos, sino que oremos y perdonemos como el Señor nos perdona a cada uno de nosotros. Vamos a prepararnos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, su familia y les acompañe para siempre. Amén. Que tengan un feliz domingo, día del Señor, y que la gracia, la bondad y la misericordia de Dios les acompañe. No olviden suscribirte en nuestro canal, activar la campanita de las notificaciones y darle me gusta. Que Dios te bendiga, que tengas un feliz día.